claros. Ahora, ahora, esta herramienta que el Señor ha puesto en nuestras manos, como le digo, es para desarrollar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Porque la Biblia nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Eso está sencillo, eso está fácil de aprender. Y usted dirá entonces, bueno, entonces, ¿qué papel desempeña el mensaje de salud en el cumplimiento de las profecías? ¿Qué tiene que ver la salud con las profecías? ¿Verdad? Sabemos que las profecías claramente anuncian el cumplimiento de los eventos proféticos en nuestro tiempo. Han sido anunciados desde hace mucho tiempo atrás. Si usted lee, por ejemplo, el libro de Daniel o el libro de Apocalipsis, no han sido escritos esta semana, han sido escritos hace mucho tiempo. Sin embargo, apuntan los eventos que van a suceder, incluyen los eventos del final, de los tiempos que estamos viviendo ahora. Estamos viviendo los tiempos finales de la historia de este mundo. De eso no podemos negar. Pero para poder sobrevivir a estos eventos, porque las profecías no apuntan pues a alegría, todo va a ser paz, tranquilidad, nada va a suceder. A medida que se acerca el fin del tiempo, todos vamos a ser felices y nada nos va a suceder. Eso no es lo que dice. Así que para poder sobrevivir a estos eventos proféticos, tenemos que estar preparados. Los mensajes proféticos, y esto es muy importante entender, por lo menos si no conoce los mensajes proféticos, entienda para qué sirven, cuál es su finalidad. Los mensajes proféticos detallan los eventos que van a suceder, nos indican que debemos estar preparados. Todos los mensajes proféticos dicen, prepárate, porque viene esto. Pero ¿saben? Hay algo que tenemos que estar claros. Los mensajes proféticos no nos indican cómo debemos hacerlo, porque esa no es su función, esa no es su finalidad. Nos dicen que van a venir las plagas, se van a derramar las plagas, pero no te dicen y cómo vas a sobrevivir para que la plaga no te toque. Obviamente, en forma general, te dice que tienes que confiar en el Señor, tienes que ser una persona espiritual, pero no te dan los detalles. Es como si yo le dijera, usted tiene que ser vegetariano, por ejemplo. ¿Y cómo hago? No sé, deja de comer carne, ya tú ve cómo lo haces. Así no es, pues. Las profecías y el mensaje de salud, así como otros temas registrados en la palabra de Dios, forman parte del Evangelio del Señor Jesús. Pero cada uno de ellos cumple una función específica en la proclamación del Evangelio. Sin embargo, tienen una relación directa entre ellas porque es un solo evangelio, pero repito, con funciones distintas, con funciones totalmente diferentes. Entonces, ¿cuál es la relación directa que existe entre el mensaje de la salud y las profecías? O tal vez diríamos, ¿por qué se debe proclamar el mensaje de salud junto con los mensajes proféticos? ¿O cuáles serán las consecuencias si ambos mensajes no están juntos durante la proclamación? Estas tres preguntas las vamos a desarrollar porque necesitamos entender que el mensaje de salud es parte del mensaje de los tres ángeles. O sea que el mensaje de los tres ángeles es un mensaje profético. Y si no se usa el mensaje de salud, no va a funcionar. Ahora, el mensaje de salud no es el mensaje en sí, es la herramienta para que el mensaje de los tres ángeles funcione. De otra manera, una persona que no cree, una persona que no es creyente, un incrédulo, cuando tú le presentes el mensaje de salud bíblico, que es un mensaje espiritual, y él no es espiritual, no va a entender, y eso lo vamos a ver ahora. Así que la salud es un tema donde todos estamos involucrados. Te guste o no, vas a tener que hablar de salud porque te guste o no, te vas a enfermar, pues. Estamos viviendo en tiempos donde, lamentablemente, a raíz del pecado, todos vivimos enfermos de una o de otra manera.
porque en nuestro diario vivir siempre estamos enfrentando problemas de salud. Incluso muchos cristianos ya lo consideran como algo normal, como si fuera parte de nuestra vida diaria. Hermano, ¿cuántos años tienes? 60. Ya pues, ya 60, pero ya tienes que estar enfermo. No puedes estar sano, pues. ¿Cómo vas a estar sano? Ya tienes que estar enfermo. Eso es lo que decimos. Por otro lado, uno de los temas a los que más énfasis se están dando en nuestra iglesia en estos tiempos es la difusión en las profecías bíblicas. Han observado, vamos a hacer una campaña de apocalipsis porque el mundo necesita saber lo que va a suceder. Muy motivados. Y hacemos estas campañas porque anuncian eventos que van a suceder en un futuro cercano. Y para poder sobrevivir a estos eventos, repito, para poder sobrevivir a estos eventos es necesario estar preparados. Usted no le va a decir, mire, o el gobierno de su país no le va a decir, mire, el departamento que tiene que ver con los desastres naturales ha observado de que acá 2 días va a haber un terremoto de 8 grados, pero no le dicen a usted lo que debe hacer. ¿Y qué hago? ¿Cómo me preparo? Nosotros somos expertos, sabemos cómo se deben preparar ustedes, pero no lo vamos a decir nada. Ese es el problema de ustedes. Así somos nosotros de inteligentes. Entregamos el mensaje diciéndoles que las cosas van los eventos que van a suceder, pero no nos interesa cómo enseñarles a la gente cómo deben prepararse. Y para eso, esa es la finalidad del mensaje de salud. Así que los eventos proféticos anuncian eventos que van a suceder, como le digo, en un futuro, pero tenemos que estar preparados. Entonces la pregunta sería, nuevamente, y aquí vamos a entrar en el desarrollo, ¿qué papel desempeña el mensaje de salud y qué tiene que ver con las profecías? Miren, para muchos cristianos, en nuestros días, no existe ninguna relación entre los dos aspectos. Hemos sido tan rebeldes que hemos separado la salud del evangelio. Es más, muchos dicen la salud para los médicos y el evangelio para los pastores, para los predicadores. Ese es un término que un incrédulo, pero bueno, lo promueve dentro de la iglesia. Porque hemos separado del evangelio de la Biblia el aspecto de la salud. Porque no hemos entendido cuál es su propósito, cuál es la función que desempeña en la proclamación del Evangelio. Por eso, hoy en nuestros días, muchos se atreven a difundir abiertamente los temas proféticos sin entender que se trata de un mensaje espiritual. Es un mensaje que proviene de Dios. No es un mensaje que ha salido un loco de este mundo, un genio, un científico, y ha escrito un libro de profecías y lo ha puesto dentro de nuestra iglesia para que nosotros le creamos. No, el mensaje profético es parte del evangelio. Y es un mensaje espiritual, repito, y no sé cuántas veces tengo que repetir porque la gente parece que no entiende. Es espiritual porque viene de Dios. Dios es espíritu y busca adoradores en espíritu y en verdad. Cuando participa el Espíritu Santo y el Espíritu Santo participa en la vida de una persona, esa persona se hace espiritual gracias a la participación del Espíritu Santo, no porque la persona se conoce de memoria los textos bíblicos, porque es orador, porque un loro también puede aprender a orar. Un artista de Hollywood ora mejor que un adventista, porque es un artista. Pero a la persona lo hace espiritual el poder del Espíritu Santo. Por eso viene el término espiritual. Por eso un mensaje espiritual de la Biblia tiene que ser promulgado por una persona espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros no entendemos las profecías y comenzamos a divulgar, a difundirlos, ¿no? Sin entender que se trata de un mensaje espiritual, ignorando abiertamente la advertencia que nos hace el Señor Jesús a través del apóstol Pablo en la carta en 2 de Corintios, miren Primera de Corintios, donde el Señor a través del apóstol Pablo, ¿qué va a decirnos?
¿Qué uno va a decir? Ay, miren, ahí está doñita ahí. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La Biblia es un libro sellado, es un libro que solo una persona espiritual puede entender. Las profecías son parte de la Biblia. Y si tú le vas a compartir a tu vecino y tu vecino no le ha entregado la vida al Señor y no acepta la Biblia, no acepta los mandamientos, no acepta los principios, no va a entender, no es que no quiera entender, no va a entender. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que un mensaje espiritual llegue a una persona natural si la palabra de Dios dice que no lo pueden entender? Interesante, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? Si tú no eres una persona espiritual y crees que estos temas deben ser difundidos porque es una orden del Señor Jesús, dicho sea de paso, claro, el Señor dice, id y predicar el Evangelio a toda nación, tribu y lengua. Eso le dice a sus discípulos, eso no le dice a cualquiera. Posiblemente vas a tratar de hacerlo como lo hace el mundo, pensando que la tecnología, por ejemplo, es la mejor herramienta. Como lo están haciendo muchos cristianos que se fundamentan en las técnicas de aprendizaje. No, el mundo nos ha enseñado cómo un niño puede asimilar, cómo puede aprender. Vamos a usar eso para que con esa técnica ya el oyente va a entender. Pero nuestro Creador tiene una forma distinta de trabajar, una forma totalmente diferente. Y es aquí donde entra en acción el mensaje de salud de la Biblia. Una persona que no es espiritual, un incrédulo, necesita recibir un mensaje espiritual. Y a nosotros estamos de por medio porque el Señor nos ha llamado para entregar ese mensaje. El mensaje del tercer ángel es la misión de los adventistas del séptimo día que deben difundir en esta última generación porque es el último mensaje de misericordia, pero es un mensaje espiritual, profético, espiritual, y ahora que hay que entregarle a un incrédulo. Por eso el Señor dice, para que este incrédulo aprenda y entienda, tienes que usar el mensaje de salud, porque el mensaje de salud es como, y eso vamos a ver qué función desempeña. Así que aquí entra a tallar el mensaje de salud de la Biblia, porque tiene una relación directa ¿con qué? Con el mensaje de los tres ángeles, que es un mensaje profético. El mensaje de los tres ángeles tiene una relación estrecha con el mensaje de la Reforma Pro Salud. Y eso lo dice en Consejo sobre el Régimen Alimenticio, página 36, por ejemplo, que rápidamente lo vamos a leer. Me fue mostrado que la Reforma Pro Salud es una parte del mensaje del tercer ángel y está tan estrechamente relacionada con él como el brazo y la mano lo están con el cuerpo humano. Nuevamente, me fue mostrado que la Reforma Pro Salud es una parte del mensaje del tercer ángel. Si es parte del mensaje del tercer ángel, entonces la Reforma Pro Salud es un mensaje bíblico. Entonces es espiritual, porque el mensaje profético es un mensaje espiritual que proviene de la Biblia, y la Biblia, el contenido de la Biblia es espiritual. Así que el mensaje de salud es un mensaje espiritual. Eso no lo puede usted discutir. Si quiere discutir es porque no sabe leer español. Y entonces, ¿qué dice? Vi que como pueblo debemos efectuar un movimiento de avance en esta gran obra. ¿En qué obra? El mensaje de salud debe ser pregonado, pero en su perspectiva correcta. Los ministros y el pueblo deben actuar de concierto. ¿Y qué más sigue diciendo? Ahí terminamos la cita. Los hijos de Dios no están preparados para el fuerte clamor del tercer ángel. Tienen una obra que hacer en favor de sí mismos que no deben dejar
para que Dios lo haga por ellos. Es que el Señor no te va a obligar a creer en Él, pues. El Señor Jesús no te va a apretar el cuello y vas a decir, si no crees en mí, si no confías en mí, te mato. No, pues, eso es lo que estamos pensando. Eso es lo que piensa el incrédulo. Por eso dice, cosas religiosas, a mí no me interesan. Que venga lo que venga. Y así estamos. Por eso ayer vemos el tema. Yo no quiero que el Señor Jesús me sane porque estamos en esa situación. Posiblemente muchos estén inclusive endemoniados. Miren, cuando un enfermo recibe sanidad, cuando la salud de una persona incrédula es restablecida con un poder sobrenatural, vaya usted a un hospital, está desesperado. El médico ya le dijo, lo siento, le quedan 3 meses de vida, 2 meses de vida. Ya no tiene esperanza. Mentalmente ya se está muriendo. La misma mente lo está matando, el miedo ya lo está matando. Tiene el cáncer, seguramente con el cáncer nomás tal vez podría sobrevivir unos 5 años más, pero como la mente tiene miedo, entonces ese miedo va a apurar la muerte y posiblemente en menos de 2 meses se va a morir. Cuando esa persona incrédula es restablecida con un poder sobrenatural, a lo que muchos conocemos como un milagro, a través del poder del Espíritu Santo, entonces este incrédulo que antes no tenía esperanza, cuando recibe sanidad, que no había experimentado el poder de un Dios todopoderoso, ahora al experimentar la sanidad va a recibir la evidencia necesaria para activar su fe. No es que no tenga fe, su fe está muerta, no está activa. Y dice el espíritu de profecía que todos tenemos fe, el problema es que tenemos que activarlo. Pero ¿cómo lo vas a activar? El Señor primero da el primer paso y te manda una evidencia. La fe crece en base a evidencias. No es que la fe viene por el oír de la palabra de Dios, pero cuando usted oye la palabra de Dios, ¿qué cosa oye? Oye instrucciones. No es que simplemente usted va a leer y leer y leer y no va a hacer nada y se eche una hamaca y su fe va a crecer. No, pues, así no funciona. Porque la fe sin obras es muerta. Entonces, cuando esta persona experimenta esta maravilla de la sanidad, este milagro, ahora recibe la evidencia necesaria para activar su fe y poder desarrollarla, porque la fe es un don de Dios, pero hay que desarrollarla, tienes que creer. Esta persona incrédula recibe sanidad, no porque esté enfermo, no, el Señor lo va a sanar, ¿para qué? No porque esté sufriendo, sino para que aprenda a confiar en el Señor Jesús, para que aprenda a tener fe, para que sepa que hay un Dios que tiene poder y se preocupa por todos. Recuerden que todos vamos a tener las mismas oportunidades. A veces olvidamos esto. Todos vamos a tener las mismas a lo largo de nuestra vida. El Espíritu Santo a todos nos va a dar las mismas oportunidades. ¿Por qué? Porque en el día del juicio no solamente Satanás va a decir, a este mira, tú discriminas, a este le has dado más oportunidades, a este no, a este sí. No. En el día del juicio nadie va a poder decir, Señor, a mí no me diste las mismas oportunidades que le diste a los adventistas, porque a esos le diste el mensaje de salud, le diste todo y a mí no me diste nada. Nadie va a poder decir eso. Pero para que esto suceda, este mensaje tiene que ser difundido por una persona espiritual. Por eso tú y yo vamos a ser como Caín. Vamos a ser responsables por la sangre de Abel. Vamos a ser responsables por la sangre de nuestros vecinos. Porque tú y yo sí sabemos esto. Por eso tienes que ser espiritual. Por eso tenemos que hablar de la fe. Esto no es una prédica. Yo no soy pastor. Yo no soy médico. Soy un mensajero. Pero espero que entiendan. La fe es un asunto de vida o muerte. Así que para que un incrédulo aprenda a creer, conozca al Señor, sepa que Dios existe y tiene poder para sanarlo, te va a tener que usar a ti. Pero si tú eres otro incrédulo, tú sí vas a ser culpable. Yo voy a ser culpable porque de acuerdo a la luz que hemos recibido, vamos a ser juzgados. Así que para que un incrédulo
entienda este mensaje, tiene que ser difundido por una persona espiritual, una persona que está siendo dirigida por el Espíritu Santo. Acuérdense que nosotros solo entregamos el mensaje. Yo no lo voy a convencer a usted que usted necesita desarrollar su fe. Eso se va a encargar al Espíritu Santo porque es su función del Espíritu Santo. ¿Convencernos de qué? De pecado, convencernos de justicia, convencernos de juicio. Él lo va a hacer, pero yo le voy a entregar el mensaje. Porque si no le entrego a usted este mensaje, yo me voy a meter en problemas con el Señor. Porque me va a decir, a ti ya te he hecho entender. Sí, Señor, ya entendí. ¿Y por qué te quedas callado? ¿Por qué? Entonces tú eres culpable de la gente que por tu culpa no ha conocido este mensaje. Por eso tenemos que arreglar nuestra vida con el Señor. Eso es salud. ¿Qué cosa es salud? Eso es salud, pues. Esto no es una prédica, eso es salud, este es un asunto de vida y muerte. Así que cuando el Espíritu Santo intervenga, entonces la persona incrédula ahora va a entender, ahora va a aprender lo que significa temer a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Porque va a recibir la evidencia de que el Señor tiene poder para restablecer su salud. Porque para él ha sido un poder sobrenatural, porque no hay otra forma. Pero va a entender, porque es una evidencia que Dios le da. Ahora, de ahí en adelante, si lo desarrolla o se vuelve necio, bueno, eso ya será su problema. De la misma forma de cómo así se desempeñaban los discípulos de Cristo. Miren, no podemos separar el mensaje de la salud del Evangelio de la Biblia, porque si lo hacemos, ya no es un mensaje espiritual, pues. Y tampoco ya no puede manifestarse el poder del Espíritu Santo, porque está escrito. Miren, vamos a ver a un texto. Y aquí es un escenario entre el Señor Jesús, que está hablando a la mujer samaritana y nos va a enseñar. Miren lo que dice el versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y el versículo 23 dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué más dice el 24? Dios es espíritu y los que le adoran, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Está claro o no está claro? Claro. Juan capítulo 4, versículo 22 al 24. Anote en su papelito y lo lee con calma. Disculpe que no le saqué la imagen. Entonces, el Señor dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Tienes que ser una persona espiritual, porque el contenido de la Biblia, que es la palabra de Dios, es espiritual, porque Dios es espíritu. ¿Se dan cuenta? No tiene que ver nada con religión, no tiene nada que ver con doctrinas. Así lo presenta, así se presenta el Señor. El Señor Jesús no ejerce su poder de sanidad simplemente por el hecho de sanar. No, esa no es la razón de su sacrificio en la cruz. Lo hizo para darnos salvación y sanidad. La sanidad tiene su finalidad. El propósito de que aprendamos a confiar en Él, desarrollemos nuestra fe en Él. Por eso, su palabra dice, por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. La preparación para los tiempos finales precisamente consiste en eso, que aprendamos a depender de nuestro Creador. Tenemos que entender que ese es un proceso que toma tiempo. La fe no se desarrolla de un momento a otro, de la noche a la mañana, no. La confianza en el Señor Jesús tiene que ser nuestra primera preocupación. Mira, si tú no te estás preocupando en esto y estás preocupándote más en pasar tu tiempo en otras cosas, cuando verdaderamente necesites confiar en el Señor, eso no te va a pasar de la noche a la mañana. Mucha gente dice, no, si yo en un momento tengo un accidente, yo confieso, yo me arrepiento, yo de corazón me acerco a Él. ¿Cómo te vas a acercar a una persona que no lo conoces de la noche a la mañana? A ver que aparezca un extraño.
a tu puerta y toque la puerta y te pida, Señor, deme los papeles de su casa porque usted tiene que confiar en mí. Y yo sé por qué le digo, démelo, fírmelo. ¿Usted qué va a decir? ¿Está loco? ¿Me va a robar? ¿Esto es un ladrón? Así vamos a reaccionar con el Señor cuando no lo conocemos. El contenido de las profecías anuncian destrucción, ¿sí o no? El derramamiento de las plagas. No me van a decir es que esa es una muy buena noticia. Salmos 34:7, mire lo que dice. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y si bien es cierto, las profecías anuncian destrucción, anuncian el derramamiento de las plagas, pero el Señor dice, ¿por qué te preocupas? A tu costado yo voy a poner un ángel para que te proteja. Vas a ir ahí a un vecindario donde hay maleantes, donde hay drogaditos, donde hay gente con cuchillo, con pistolas, con lo que sea. ¿Por qué te preocupas? ¿No has leído que en el Antiguo Testamento un ángel solo con un dedo eliminó 250,000 soldados? ¿Qué cosa es un maleante? ¿Qué cosa es un drogadito? ¿Qué cosa es un delincuente? Es una víctima de Satanás, a quien tú lo tienes que rescatar. Pero no te preocupes, porque mi ángel es tu guardaespaldas. El mensaje del primer ángel claramente nos insta a temer a Dios y darle gloria, ¿sí o no? Eso es lo que dice, Apocalipsis 14, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Lo leemos, lo predicamos, lo hablamos y no sabemos, no le queremos enseñar a la gente cómo es que la gente debe temer a Dios. ¿Cómo se teme a Dios? ¿Cómo se le da gloria? Ah, no sé, pero eso es lo que dice la Biblia. No, pues, ese no es mensajero, ese es un incrédulo. La palabra de Dios claramente nos enseña cómo vamos a glorificar a nuestro Creador. Y la alimentación, por ejemplo, es una pieza clave para aprender a glorificar a nuestro Creador. Sí, porque el Señor nos da instrucciones directas y nos dice, por ejemplo, en el libro de 1 Corintios, capítulo 10, 31, que ya muchos estamos familiarizados, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, no solo está hablando de comida y bebida, pero por ahí comienza, porque tú tienes que comer y tienes que beber agua 3 veces al día, o sabe Dios 4, 5, 6. Si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. También la palabra de Dios nos dice claramente, ¿qué cosa nos dice? Que el cuerpo en que vivimos es de propiedad del Señor Jesús y debe ser un templo. Y no se refiere a la parte espiritual, porque hay una relación directa entre nuestra mente y nuestro cuerpo físico. Entonces en 1 Corintios 6, 19, ¿qué dice? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Cuántos de ustedes creen que su cuerpo es su cuerpo, por eso hacen lo que les da la gana? Pero el Señor dice que este cuerpo le pertenece a Él, no es tuyo, nos ha prestado para vivir. El mensaje de la reforma pro salud es la única herramienta que nos va a enseñar cómo debemos prepararnos para los tiempos finales. Pero como les decía, es un mensaje de carácter espiritual, porque para poder obedecer sus instrucciones, pues necesitamos conocer al médico que nos ha prescrito las instrucciones, que nos provee este mensaje, para que nos convierta en personas espirituales, porque nosotros somos personas carnales, somos desobedientes, somos rebeldes. Y solo un milagro que a través del Espíritu Santo va a hacer que una persona incrédula se convierta en una persona creyente. Ese es un milagro. Nuestra naturaleza carnal, por defecto, va a rechazar este mensaje. Hable usted hoy en día en su iglesia y ponga adelante y digan, vamos a hablar hoy día del mensaje de la reforma pro salud. Oh, miren, saquen a ese, bueno, no voy a decir palabras, saquen a ese revoltoso, a ese reformista, sáquenlo. Sí, donde quiera que he ido, lamentablemente he escuchado eso. No quieren. Vamos a hablar del Señor Jesús para que te sane. No. Yo tengo mi médico. Yo no quiero que Él me sane. Eso es lo que decimos en la iglesia. Lo hacemos con nuestros actos. Con palabras decimos, este pueblo, pues de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿No dice el profeta Amós? También es una profecía.
Es una profecía que se está cumpliendo en nuestra iglesia. Nuestra naturaleza carnal por defecto va a rechazar este mensaje porque demanda cambios profundos en nuestra forma de vida. Por eso el Señor Jesús, conociendo nuestra naturaleza, pone a nuestra disposición el deseo de querer y de hacer, porque ni siquiera nos exige a nosotros que seamos obedientes, porque no somos obedientes, somos unos rebeldes. Pero eso significa que el poder es su poder el que va a intervenir. Y eso también es un milagro. No vayan a creer que el Señor pone el querer y el hacer en usted solamente porque es un poder sobrenatural. Es algo que usted no puede controlar. ¿Y cuántos estamos agradecidos por ese milagro? Ni siquiera reconocemos. Por eso no recibimos el milagro. Filipenses 2:13, ¿qué dice? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Miren, tenemos dos aspectos como seres humanos, ¿sí? Nuestra mente y nuestro cuerpo físico biológico. Pero nuestra mente es mucho más sensible que nuestro cuerpo. A la mente hay que cuidar más que el cuerpo. El mundo nos ha enseñado que hay que cuidar más el cuerpo y la mente no existe para el mundo. Eso no existe, no te preocupes. Puedes estar loco, puedes estar desquiciado, puedes estar endemoniado, pero no hay problema. Mientras no te duela, mientras no sientas dolor, mientras no sufras, ¿qué importa? Así nomás deja la mente tranquila. Pero no, tenemos mente y tenemos un cuerpo físico, pero la mente es mucho más sensible. La experiencia que hemos pasado durante esta temporada del 2020 en adelante, con esta sindemia del COVID-19, ¿acaso no nos ha enseñado el impacto devastador que ha causado la muerte de millones de personas? Miren, sin duda el virus, como lo han denominado los expertos de este mundo, ha sido letal, sí, ha sido mortal. Pero el miedo, mis queridos, si me está escuchando, amigo, hermano, el miedo es el que ha causado muchas más muertes que el virus en sí mismo. El virus no ha causado nada. La gripe mata más que el COVID. Pero el miedo sí ha matado a los millones y millones de personas. Así que cuando compartimos un mensaje profético a personas que no son espirituales, ¿qué efecto vamos a causar? Van a venir las plagas, que te vas a morir, te vas a quemar, que etcétera, etcétera. Muchos de los oyentes se van a llenar ¿de qué? De terror, porque no pueden asimilar este mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el miedo, el terror, la preocupación son condiciones serias que originan problemas graves en nuestra salud y finalmente causan la muerte de las personas. Y eso entra por acá y sale por allá, no nos damos cuenta. Por eso el mensaje de salud es la única herramienta poderosa que nos va a permitir tener acceso a una persona incrédula para que al recibir sanidad, ¿qué clase de sanidad va a recibir primero? Hemos estudiado, y los que no han estado, el Señor Jesús sanaba primero ¿qué? La mente. La persona estaba desquiciada, estaba loca, estaba endemoniada. Y para que un loco, un endemoniado, un desquiciado pueda usar su sentido común, su raciocinio, el Señor tenía que sanar primero, limpiar su mente, restablecerla. Esa es la primera finalidad del mensaje de salud. No es la parte física biológica, porque aquí es donde vas a tomar decisiones, aquí es donde vas a decidir si vas a pecar o no vas a pecar, si vas a consumir alimentos sanos, si vas a escuchar música buena, si vas a escuchar música buena, si vas a ver películas del mundo. Aquí tienes que decidir. Si tu mente ya está desquiciada, nada más te vas a sentar en la sala, vas a comer tu maicito y vas a querer ver películas pornográficas, vas a ver películas de acción, de crimen. Y no te das cuenta porque ya estás desquiciado. Esto es lo grave. Y el mensaje de salud es la única herramienta poderosa que va a permitir tener acceso a una persona incrédula. Porque una persona incrédula es la que actúa de esa manera.
cuando reciba sanidad mental, cuando reciba paz, tranquilidad, que es la primera medicina que debe recibir esta persona. De esa manera va a conocer, va a aprender a confiar en el Señor. Se dan cuenta que la fe no es un cuento, no es un asunto así superficial. Esa es la base, esa es la fundación. Si quieres ser cristiano, mejor acostúmbrate a la palabra fe, porque si no, vas a perder tu tiempo. Pero solamente va a funcionar si el poder, si la dirección del Espíritu Santo participa. Yo le invito a ustedes a repasar esta maravillosa colección. Léalo, por favor, los libros de mente, carácter y personalidad, para que vean lo delicado que es la mente de las personas y cuáles serán las consecuencias desastrosas cuando se altera la mente. Tenemos que recordar que la mente y el cuerpo no nos pertenecen, son de propiedad de nuestro Creador. Y si la mente es muy frágil, muy sensible, y nosotros originamos algún daño, ya sea a nuestra mente o ya sea a la mente de alguna persona, ustedes no saben en qué lío se están metiendo, parece que no. Si damos un mensaje equivocado o un mensaje mal presentado, por eso el que habla, el que menciona el nombre del Señor Jesús, está comprometiendo el Evangelio, está comprometiendo al Señor. Si usted es un mensajero y el Señor le ha dado un mensaje, mejor entregue el mensaje que Él le ha dado. Usted no puede cambiar porque se va a meter en problemas, porque el Señor nos va a pedir cuentas. Miren, yo quiero recordarles lo que dice acá las Escrituras en Apocalipsis 22, 18, 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Así que no se meta nada más a hablar de profecías si no va a usar el mensaje de salud. Y si no sabe, mejor hay que callarse la boca. Primero tiene que volverse una persona espiritual, porque el mensaje bíblico, la responsabilidad de entregar el mensaje bíblico ha sido asignada a los discípulos, que son personas espirituales, no a cualquier loco que la pega de cristiano y comienza a predicar y hablar a su manera, porque se va a meter en problemas. Estos son advertencias serias. Miren lo que sigue diciendo en la segunda parte. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará de su parte del libro de la vida. Te van a borrar del libro y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La difusión del Evangelio es una gran responsabilidad, muy dedicada y seria, muy delicada. Por eso el Señor Jesús en persona educó a sus discípulos para la forma y el método de cómo se deben predicar el Evangelio y nos dejó las instrucciones debidamente detalladas. Pero no solamente educó a sus discípulos, sino que también le dio poder y autoridad. Ese es otro problema que vamos a tener que hacer una serie completa de esto, porque es necesario que entendamos. Si tú vas a ser un discípulo, si tú quieres ser médico, misionero, lo primero que tienes que aprender es que el Señor te tiene que dar poder y autoridad. El Señor no le va a dar poder y autoridad para un incrédulo. Si el Señor no confía en ti, si no le demuestras tú que estás interesado y que te acercas a Él y que desarrollas tu confianza en Él, ¿por qué te va a dar poder y autoridad? A un loco no le va a dar, pues. ¿Qué harías tú con ese poder? Imagínense que a ti te dé la fe del tamaño de un grano de mostaza y tengas la capacidad de mover una montaña de un lugar a otro. Y si no lo haces con el propósito que el Señor ha establecido, qué locura, seríamos unos criminales. Pues Satanás te va a usar para matar a tu propia familia. Así que el Señor Jesús no solamente educó a sus discípulos, les dio poder y autoridad. Eso quiere decir que si tú no has recibido poder y autoridad del Señor Jesús para difundir el mensaje de salud, de nada sirve lo que vamos a hacer. Pero si utilizamos los métodos de este mundo, no voy a enseñar yo de salud y mira cómo el hígado funciona, como esto, todo, ya le dije, todo eso es necesario. Esa es la segunda parte del mensaje que estudiaremos. Pero primero, esto es lo más importante.
El Señor te tiene que dar poder y autoridad para que el Espíritu Santo te guíe, para que Él te diga lo que tienes que hacer. Eso está escrito también, dicho sea de paso. Lucas 9:1, reuniendo a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Así que hemos repasado brevemente qué relación tiene la salud y las profecías. Espero que esta pequeña introducción, porque por el tiempo no podemos dar más detalles, nos haya dado una idea más clara cómo el mensaje de salud es parte del Evangelio y es la única herramienta que el Señor ha puesto en nuestras manos para que un incrédulo reciba el milagro de la conversión y se vuelva increyente, pero para eso el Señor le va a dar evidencia, para eso el Señor va a manifestar su poder y lo va a sanar para que ese incrédulo también reconozca y sepa que existe Dios y así pueda él desarrollar su fe y volverse un creyente. Así que claramente podemos ver que si el Evangelio de la salud no está presente en el anuncio de las profecías o de cualquier otra área del Evangelio, definitivamente estaremos aplicando métodos extraños que nuestro maestro no ha aprobado y como resultado, si no usamos este mensaje, entonces nuestra misión será un fracaso inminente. El mensaje de la reforma pro salud es parte del Evangelio y es un mensaje integral porque cubre todo nuestro ser. Así que tenemos que familiarizarnos, por ejemplo, con los otros aspectos como el uso y la aplicación de los 8 remedios o principios, que son principios, que esto lo vamos a hablar. Y esto es muy serio también, que en esta oportunidad no hemos estudiado. Espero que lo hagamos más adelante y le voy a dar una chispita. El primero que dice, agua. Miren, ahí no dice, cuando puedas, si quieres, cuando tengas sed, toma agua. No, si no tomas agua, si no sabes cuánta agua necesita tu cuerpo, no eres responsable en averiguar cuál es la función que va a desempeñar el agua en el cuerpo y todos los días no cumples con el agua, estás cometiendo pecado. No es que si no pude, cuando pude, no quise, no tenía sed, no me gusta. No tomas agua, estás cometiendo pecado. ¿Y dónde estás cometiendo pecado? Acá. Y cuando cometes pecado, ya hemos aprendido, te estás generando una enfermedad. Solo por no aprender a usar el agua. Aquí hay 8 principios. Son como las leyes. Y cuando violas cualquiera de ellos, estás cometiendo pecado y te estás generando maldición, te estás generando enfermedad. Después hablaremos de eso. Después hablaremos. Quiero concluir con nuestro estudio con la lectura de este último texto bíblico. Para que recordemos claramente qué dice este texto. Porque ejemplo os he dado, dice el Señor, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor Jesús hablaba de Él, hablaba de la esperanza, hablaba de la vida eterna. Eso hacía. Y si tú eres cristiano, pues de eso tenemos que hablar. ¿De qué les voy a hablar? Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo, somos nosotros los siervos, ¿no? El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Qué dice? El último, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. El mensaje de salud, mis queridos, tiene un propósito específico, pero es necesario tener fe para poder disfrutar de sus beneficios. Espero que pongamos atención en este aspecto, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestro último tema que queda pendiente es el poder de curación y la fuente. Ahora nuestro hermano Armando les explicaré. Muchas gracias. Que el Señor los bendiga. Hermano